haces como un mensaje que metes en una botella, lo lanzas, y hoy, por ejemplo, he recibido que ese mensaje volvía, que mis palabras ya no eran mías y que, bueno, las habéis hecho vuestras, y la verdad es que me emociona. No creo que pueda estar a la altura de todo el trabajo que habéis hecho, y bueno, quiero agradecer mucho a toda la gente que está trabajando con vosotros, a vosotros mismos, por escuchar, por venir. A veces parece que esto de la poesía es una cosa... también os doy las gracias en nombre de Jorge Manrique, que envió el mensaje mucho antes que yo, y le comentaré que me ha llegado la carta. Esto de la poesía, decía, a veces parece una cosa muy seria, lo es. Estar sobre un escenario con la gente que escucha es una responsabilidad. Y la verdad es que no siempre podemos estar a la altura de ella. Me dedico, como os habrán dicho, a ir por el mundo leyendo mis cosas. Cosas extrañas, quizá. Pero os quiero decir que cuando uno toma la decisión de hacer algo propio, de hacer algo suyo, lo que está haciendo realmente es defenderse de esas otras palabras, a veces sencillas, a veces que parecen tan fáciles que nos hacen creer que son nuestras. Me refiero a las palabras que oímos en la tele, me refiero a las palabras que oímos en los eslogans publicitarios. Cuando uno escribe poesía, normalmente lo que intenta es disentir, dar un bocinazo y decir, yo también tengo mi voz. No es fácil, hay que buscarla, ese es el trabajo. El trabajo no es que te publiquen un libro, el trabajo no es que te hagan homenajes, el trabajo es buscar tu propia voz. Y eso no es fácil, porque quien escribe poesía lo que está haciendo es intentar luchar cada día con las palabras para creer o tener la sensación, o por lo menos intentar contar algo de su tiempo. El poeta no es el que emite, el poeta es como una especie de receptor que procura contar, dar palabras a lo que los demás pueden necesitar. En ese sentido, la poesía es una especie de música de fondo, un rumor que uno oye y que después regurgita para que todos puedan hacer uso de él. No sé, normalmente... uno puede hacer uso de él. A veces no suena, pero no importa, uno tiene que seguir buscando. Tiene que ir probando todas las posibilidades. Hostia, que guay, es un buen título para el tiene uno que empezar a probar los sonidos que tiene a su alrededor. La belleza no es algo que se da en el amanecer hermoso, en el corazón que tiembla. Normalmente la belleza está a nuestro alrededor, pero no sabemos verla. Porque la belleza puede estar, hombre, no digo que vaya a estar en el despertador, pero sí puede estar en un tenedor oxidado, en un charco de agua sucia a la puerta de vuestra casa. Puede estar en las palabras que dicen vuestros vecinos. Puede estar en un timbre. Puede estar.
Ni una voz bajo los narcóticos, miedo de esta vida escrita por los cuatro costados, de su silencio aprendido en los acuarios. Palabras prestadas, no consuelo. Al aire seca las sábanas transparentes de la boca embobozada, mientras la fantasma de los dobladores deja ir cuerpos asaeteados y vacíos corriente abajo. Se mueven deshechos inflexibles como algas negras, inaudibles son. Inaudibles son. Actores muertos vivientes bajo el zumbí, 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 bajo el zumbí de su maldita, bajo el zumbí, bajo el zumbí de su maldita voz, insecto. Un presente de las presencias. Sí, es ruidosa la ciudad de los ventrílocos. Los altavoces producen heridas. Música. Sí, ruidosa la ciudad de los ventrílocos. Radios nocturnas, música muda. 2 gardenias para vosotros. 2 campanadas en llaga polar. Entre el chasquido de la cerilla que nos hizo luz y esfilante remolino que esparcirá cenizas, la voz inhumana de los muñecos, de los autómatas, aquel talento para dejarse vivir una vida sonora sin daño, animismo de cartón, en la pequeña ciudad, en la pequeña